impuesto correspondiente y en su caso el monto de los impuestos retenidos. Ahí de repente facturamos a tasa 16 y a tasa 11 o tasa 0 o exentos. Nos debe señalar en un momento dado cuál es el importe de las operaciones a tasa 16, a tasa 10, a tasa 0 y los exentos. Si nuestro sistema no lo hace, entonces sacamos una factura por puro 16, otra por tasa 0 y otra exentos. ¿De acuerdo? Eso podríamos hacer. En el caso del IEPS, lo mismo. 25, 30 y 53%. Y luego esta regla nos señala, bueno, no es regla, esta fracción nos dice que en el caso de el artículo 2A de la ley del IVA, el 19 fracción 2 del IEPS y el 11 tercer párrafo del ISAN, no deberemos separar y expresar por separado los impuestos. ¿Por qué? El 2A del IVA nos habla tasa 0. ¿Cómo vamos a desglosar 0 de algo? Entonces nos dice, tasa 0, no desgloses. 19 fracción 2 del IEPS nos habla de cervezas, bebidas alcohólicas y bebidas refrescantes. Y nos dice la ley del IEPS que cuando se trate de esas enajenaciones, no deberemos separar, no debemos desglosar el impuesto. Se traslada, más no se desglosa. Si tú vas no sé, aquí un súper, allá en Guadalajara tenemos dos, la Playita y la Europea, donde vas y es un súper de puras bebidas alcohólicas. Es el paraíso de los borrachos. Entonces llegas y, como niños en juguetería, ¿no? Puras bebidas alcohólicas. Si tú compras tequilas o lo que quieras comprar y pides factura, no te van a desglosar el IEPS. ¿De acuerdo? Solamente te lo van a desglosar, la propia ley lo señala, que cuando tú seas adquiriente y contribuyente del IEPS en las mismas fracciones. Significa que si yo vendo bebidas alcohólicas y compro bebidas alcohólicas, demuestro a mi proveedor que soy contribuyente del IEPS y me lo desglosa. ¿Por qué? Porque lo voy a acreditar. Pero si no le demuestro a mi proveedor que soy contribuyente y del mismo fracción, no me lo va a desglosar. Entonces aquí me dice, mientras no lo demuestre, no desglosas. Hay una salvedad después. Y el ISAN, ¿ustedes cuándo han comprado un vehículo nuevo y que venga el ISAN desglosado? Nunca. Entonces no se desglosan esos tres impuestos. ¿Ok? Ya nada más nos dice que, salvo que se refiere al artículo 2, fracción 1 del inciso A y F de la ley del IEPS, entonces sí se desglosará. Y es en el caso que les comentaba, bebidas alcohólicas y bebidas refrescantes. Luego, tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de sus servicios se considera como una sola exhibición y no como una parcialidad. Eso creo que nos viene a ayudar como contadores. Emitimos nuestro recibo de honorarios y nos lo empiezan a pagar en abonitos, ¿o no? Dice, no, ahora tienes que emitir un recibo por cada pago que te hagan. ¿De acuerdo? Es una sola exhibición. La que sigue, por favor. Ok, este es interesante también. Viene a complicarnos la existencia, aunque, claro, tampoco es nuevo. Esto ya existía. Dice, cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación de que se trate, en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Entonces, si yo vendo 100 computadoras en 10,000 pesos cada una, mi factura es por 1,000,000 de pesos. ¿De acuerdo? Sí me sale, ¿verdad? 100, 10,000, no, 100,000 pesos. Ok, masiva. Pero me la van a pagar en parcialidades. Debemos de pactarlo antes de hacer la factura. ¿De acuerdo? Y tenemos que empezarnos a educarnos y a educar a nuestros clientes. Si no, vamos a tener problemas. Nosotros y nuestros clientes. ¿Por qué? Y aquí van a salir varios casos, espero. O de internet, por favor. Hago esa factura y pactamos que va a ser en una sola operación. O simplemente no señalamos que va a ser en parcialidades. Por lo tanto, yo hago el comprobante, le voy a dar crédito de un mes y le pongo una sola exhibición. Al mes me viene mi cliente y me dice, oye, no tengo los 116,000 pesos, pero tengo 58,000. ¿Los quieres? ¿O me los llevo? Hasta de risa, ¿verdad? Exactamente, o sea, hasta de risa. Déjamelos, échamelos. Ya, la lana está aquí, pero tenemos un problema. Bueno, mi cliente tiene un problema. ¿Por qué? Porque el comprobante ya no fue pagado en una sola exhibición. Ya va a ser pagado en parcialidades. Y el comprobante, cuando yo lo emití, decía una sola exhibición.
Otro problema técnico, dependiendo del software que usen, es que mi obligación es emitir un recibo por la parcialidad. Pero como al comprobante le dije que iba a ser una sola exhibición, hay programas que no me permiten hacer parcialidades, porque el comprobante se generó para una sola exhibición. Entonces, ¿cómo le voy a decir 1 de 0? O el primer pago es 1 de 1, porque era una sola exhibición. Pero cuando me haga la segunda, ¿qué le voy a decir? 2 de 1. ¿Verdad? Que ese es el problema. Algunos programas tienen ese problema, que no te permiten generar el pago en parcialidades cuando el original fue generado como una sola exhibición. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo yo un problema técnico. ¿Cómo le voy a emitir el comprobante en parcialidad? Si mi programa me lo permite, problema resuelto. Emito mi comprobante. Pasa el tiempo, 15 días, le hablo, oye, los otros 58 te los llevo ahorita. Llega a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Nada más traigo 20. Vuelve a preguntarme, irónicamente, ¿los quieres? Pues échamelos. Hago otro recibo. ¿Ya en cuántas parcialidades va a ser? Mínimo en 3. Ya llevo 2. Mínimo en 3, porque todavía me debe otra parte. Mínimo. Pueden ser más. ¿De acuerdo? Entonces mi problema técnico sigue surgiendo. Pero es mi problema técnico. Yo voy a ir acumulando para ISR, si soy persona moral, en el momento en que emití mi primer comprobante. En el momento en que entregué las computadoras o en el que esté cobrando, lo que suceda primero. Pero para ISR y para IETU, bueno, en el momento que vaya cobrando. No tengo problema fiscal. ¿De acuerdo? El problema es para mi cliente. El último párrafo. Es el último párrafo del artículo 29A. Dice, las cantidades amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito o de los establecidos en las disposiciones en los artículos 29, 29B de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente los comprobantes. Entonces, por un lado dice que deberá señalarse en una sola exhibición o en parcialidades. Y si el comprobante se paga en parcialidades, cuando dice que es una sola exhibición, está plasmado en una forma distinta a lo señalado por la disposición fiscal. Por lo tanto, ¿el comprobante es deducible para mi cliente o no? Ese es motivo de pleito, señores. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente va en contra de la persona que está emitiendo la factura. Desgraciadamente aquí en nuestro México, yo vendo a cobrarse otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces simplemente me estás diciendo que no va a ser deducible por el hecho de decir que, o simplemente yo compro, pensaba pagar, se me complicó y voy a pagar el 4x3, pero sí voy a pagar. Sí, claro. Entonces no va a ser deducible. Así es. Entonces, simplemente aquí estamos cayendo con un problemita bastante fuerte que nos podemos amparar. Bastante fuerte. Amparar para hacerla, porque es algo anticonstitucional, porque te está saliendo a ti. Es por falta de cultura, a ver. Perdón. Por favor. Gracias. Pero no desde el principio ya tienes el comprobante por Mario. la totalidad. Sí, tienes el comprobante, pero dice, en una sola exhibición. Ajá. Y cuando me Eso empiezas ya a es pagar... deducible, ¿no? Digo, y al final yo tengo ese comprobante y como quiera, para efectos de la otra, o sea, del que emite, No tengo problema el que emite. El que emite acumula. Yo cuando emito mi comprobante de 100,000 pesos, acumulo para renta y conforme vaya cobrando, voy acumulando para IVA y eso. Pero lo emite y yo ya tengo ese comprobante por 100,000 pesos, ¿no? Sí, tú lo recibiste. Yo nada más hago la deducción y punto, ¿no? ¿O no? Haces la deducción, pero tú eres persona moral. ¿En qué momento haces la deducción? Cuando tienes el comprobante a crédito. En ese momento, bueno, en el anual, ¿de acuerdo? Aunque esté o no esté pagado, porque somos morales. Si yo fuera persona física y tú moral, y tú quieres hacer el comprobante deducible, ¿lo puedes hacer deducible sin estar pagado? No, porque soy física yo. Tu proveedor es física. Entonces tú moral hasta que me pagues. ¿De acuerdo? Me pagas en parcialidades los 116,000 pesos.
en el ejercicio. ¿De acuerdo? Como dice el contador, no niega el pago, pero no puede pagarlo de un jalón. Entonces te lo paga en 3, 4 meses dentro del mismo ejercicio. ¿De acuerdo? Tú me lo pagas en 4 meses dentro del mismo ejercicio. Cumpliste con el pago, pero el comprobante está diciendo que es una sola exhibición. Y tú tienes 5 comprobantes. Uno, el principal, por los 116,000 pesos, y tienes 4 de parcialidades, que te delatan que no fue pagado en una sola exhibición. ¿De acuerdo? Entonces, el último renglón dice que cuando los requisitos se plasmen en forma distinta a lo señalado en la norma, las cantidades no podrán deducirse. Ese es un problema. Estoy totalmente de acuerdo que nos causa un daño. Y estoy de acuerdo también con lo que es el contador. Pues oye, ya tengo mi comprobante, sí, pero lo pagamos de forma distinta. ¿De acuerdo? Entonces va a ser motivo de pleito porque un auditor te va a decir, ¿sabes qué? Aquí vas para atrás y tú lo vas a tener que ir a defender en una corte. Definitivamente. Esa es otra cosa. Pero aquí vamos a empezar con problemas. Volvamos al ejemplo. Oye, aquí traigo 58,000 pesos, la primera parcialidad, pero el comprobante decía una sola exhibición. Oye, ¿me lo puedes cancelar la factura? ¿Perdón? Pago en parcialidades. Y con eso le vamos a hacer deducible. Ahora el problema es, ¿en cuántas? ¿Cuántas? No, bueno, pero es que tenemos que pactarlo. ¿Sabes por qué tenemos un problema? Y el problema aquí no lo vamos a ver. Aquí nos dice en esta parte que cuando emitamos un comprobante deberíamos señalar que se va a pagar en parcialidades. Dice, léanlo, dice en cuántas. Deberemos señalar en cuántas. ¿Y tú qué crees? Sacas tu póliza de cheque o tu transferencia. ¡Au! Entonces van a ir conmigo. Oye, Víctor, ¿por qué no declaraste? Hay una omisión de ingresos. Fíjate que consultamos con terceros declarados y hay un ingreso que tú no estás declarando. Así que, papá, cáete. Ahora, esa es una actividad que tendría que hacer el SAT. Imagínate cuántos contribuyentes somos. 30 y tantos millones de contribuyentes. ¿Cuántas operaciones hacemos al día, al año? Entonces, imagínate hacer eso. Lo tiene que hacer más fácil. ¿Cómo lo va a hacer? Con estos 2 requisitos. ¿De acuerdo? Número 1, dime cómo fue realizado el pago. Por eso dice si se realizó el pago. Si se realizó el pago, es que el comprobante está pagado. Entonces, ahora sí, cuando yo emita mi comprobante, mi CFDI, tengo que ir acompañado con mi YETO y con mi IVA, el ingreso. Ya no le importa al SAT si tú lo declaras o no. ¿Sí me explico? Ahora, si dices que fue en parcialidades, entiendo yo que cuando lo emito no está pagado. Por lo tanto, no va a haber recaudación de IVA ni de YETO. ¿De acuerdo? Pero cuando emita mi parcialidad, entonces ahí haya recaudación de IVA y de YETO. Sin importar si tú lo declaras o no. Eso es lo que al SAT le va a valer gorro al último, porque ya es recaudación conmigo. Cuando tú lo declares, ¿qué tienes tú? Una deducción, y la deducción es una omisión de pago de ISR o de YETO de IVA. ¿Me explico? Entonces, este es el trasfondo de esto. De que el SAT, en el momento en que reciba el comprobante, sepa si hay acumulación de ingreso o no. Si hay base gravable o no. Bueno, no base gravable o no, pero si ya hay ingreso que genere un impuesto. Para ahí va. Obviamente, estos intereses van sobre los tuyos. ¿De acuerdo? Si eres organizado o no eres organizado, si pagas o no pagas, si cumples tus contratos cabalmente o no, eso al SAT no le importa. No es manipulable ese dato, aunque sí lo es. ¿De acuerdo? Pero sería complicado estarle cambiando dependiendo del cliente. ¿De acuerdo? En fin, esos son detallitos. Ok, vamos adelante, por favor. A donde están las reglas misceláneas, por favor. Aquí está. Esta es una regla que salió en diciembre, el 28 de diciembre, a manera de broma. Y nos dice, para efectos del artículo primero transitorio del decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código, publicado el 12 de diciembre del 2011, los contribuyentes podrán emitir hasta el 30 de junio del 2012 comprobantes fiscales en los términos de los capítulos tales para la resolución miscelánea de 2011, así como sus respectivos anexos 1A y 20. ¿Qué nos están diciendo? Que la reforma fiscal puedes no aplicarla. Tus comprobantes emítelos conforme a las reglas anteriores, hasta el 30 de junio. Y luego dicen, lo concerniente a la aplicación de dichos capítulos, salvo
los supuestos que se refieren a tales reglas. Los contribuyentes que se acojan a la facilidad prevista en el presente artículo deberán aplicar las especificaciones técnicas previstas en el anexo 20, publicado en el 23 de septiembre del 2010. Te dicen, usa las especificaciones del esquema anterior, pudiendo establecer en los campos relativos al nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal del emisor y la aduana por la cual se realizó la importación, la expresión no aplica. O sea, es donde ya empiezan los problemas. Dice, RFC o OBB 701102 LAS. Nombre no aplica. Domicilio no aplica. ¿Para qué? ¿Cómo se vería el no aplica en lugar de mi nombre? A mí me bautizaron como Víctor Ochoa Vázquez. No aplica. Entonces, ¿por qué quieren hacer eso la autoridad desde enero? Dice, todos los requisitos, prorrógalos. Pero esto si quieres ya quítaselo. No entiendo. No entendí esa parte. Entonces, creo que hasta ahorita yo nunca vi un comprobante que dijera no aplica. Nunca lo vi. ¿De acuerdo? No aplica. Ok. La que sigue, por favor. Esta es del 28 también, dice, para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes pueden emitir comprobantes fiscales sin incorporar los siguientes requisitos: el régimen fiscal en que tributen conforme a la ley de ISR y la unidad de medida, identificación del vehículo de personas físicas, la clave vehicular, número de fecha de importe total de comprobante fiscal que se hubiera expedido por el valor total de la operación, tratándose de pago en parcialidades, y la forma en que se realizó el pago, así como los últimos 4 dígitos del número de la cuenta. Aquí en este caso nos dice que también están prorrogados, o sea, no es necesario que los manifiestes de enero a junio. La que sigue, por favor. Obligaciones a partir ya del 1 de julio. Dice, régimen fiscal. Esto es una miscelánea que salió el día 7 de junio del 2012. Dice, en el régimen fiscal podrás en un momento dado poner la expresión no aplica. Eso es una facilidad. Cuando yo vi estas resoluciones y cuando empecé a ver, dije, ay, ojalá en unidad de medida diga no aplica. Porque esa es la que más conflictiva es. O el pago en parcialidades, no aplica. Porque son conflictivas. Entonces lees esto y dices, régimen, si quieres no aplica. Dije, es como pedirle, como si no supieras tu nombre. ¿En qué régimen estás? A veces no conocemos el régimen, ¿eh? La mayoría no lo sabemos. Ustedes están pagando impuestos, me imagino. ¿En qué régimen? ¿Quién me dice el régimen? ¿Nadie sabe? A ver, ¿cómo? ¿Ese sería tu régimen? ¿Qué es lo que haces? Servicios, correcto. Ok, ¿quién dijo otro por ahí? Honorarios. Si tú pones honorarios o ponen el que acaba de mencionar, se harían acreedores una multa. Porque no es el régimen correcto. Personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Ese es el correcto. Entonces, esa es la que debemos de manifestar. Está mal, es que es profesional. ¿De acuerdo? Es régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Es correcto. En la guía de obligaciones podemos consultarla y copiar y pegar, tal cual, sin abreviaciones. ¿De acuerdo? Si fuéramos una persona moral, ¿qué régimen le vamos a poner? Del título 1. Es correcto. Hay quien le pone persona física régimen general. Ya no existe ese desde el 2002. ¿No? Entonces, lo ideal es lo que dice el contador. Vamos a la página del SAT, mi portal, consulta, guía de obligaciones, la abrimos, copiamos y pegamos. Y ese es el régimen que debe aparecer. No le pongamos el que creemos que estamos. ¿Por qué? Porque nos faltan palabritas. ¿De acuerdo? Y para evitar una multa, bueno, ¿le ponemos ese o le ponemos este? ¿De acuerdo? No aplica. Oye, si todos los comprobantes que emitimos, todos los contribuyentes, le ponemos no aplica, ¿hay una sanción? No. Es una facilidad. Si no la aprovechan, la van a quitar. No hay problema. Si tú recibes comprobante y dice no aplica, no importa, es válido. Si tú se lo quieres poner no aplica, no importa, es válido. Pero yo pregunto, ¿cuál es el problema para que pongas tu régimen fiscal? Ninguno.
régimen fiscal. Y lo señalas en la guía de obligaciones. Así es. Es correcto. Ok. Cuando veo concepto de unidad de medida a utilizar en los comprobantes fiscales, dije, bendito Dios, ahí está nuestro, no aplica. Y nos dice, para efectos del 29A, fracción quinto, primer párrafo del código, por unidad de medida debe entenderse a las unidades básicas del Sistema General de Unidades de Medida a que se refiere la Ley sobre Metrología y Normalización, las señaladas en el apéndice 7 del anexo 22 de Reglas de Carácter de Comercio Exterior, que es un documento bastante extenso, y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía. Nos está refiriendo ahí, ve a buscarla, tu unidad de medida, en estos 3 documentos. Y luego nos dice, en los casos de prestación de servicios, o de servicios, y fíjense, no dice profesionales o personales, servicios. ¿Cuál? Clasifícalo en un servicio tu actividad, y entonces estás en este supuesto. O en otorgamiento de uso goce temporal de bienes, coma, no dice inmuebles o muebles. Podrá sentar la expresión no aplica. Es válido. Si tu cliente quiere que diga servicios, pónsela. Si quiere, no aplica, pónselo. En la ley de normalización, de metrología y normalización, dice que en el arrendamiento podrá no ponerse la unidad de medida. Entonces, en ese caso, únicamente es donde puede no tener nada. Y es deducible y no estás infringiendo el artículo 29. Y no es sujeto de una multa. ¿Por qué? Porque estás aplicando la regla, que te dice lo que te diga la ley de metrología. Y la ley de metrología dice nada. Entonces, ahí puede ser nada o puede ser no aplica. Lo que tu cliente te pida. Y al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es qué? Es el objetivo. No lo entiendo. En arrendamiento y servicios no entiendo. Entiendo la unidad de medida, quizás, en productos por los inventarios. Los inventarios es un coco para la autoridad. Entonces, tú puedes, por ejemplo, un restaurante. Fíjate nada más el restaurante. En un restaurante tú llegas, por ejemplo, yo llego ahorita a Monterrey y ahorita nos vamos a ir a cenar. ¿De acuerdo? Están invitados todos a cuenta de Software Fácil. ¿Ok? Claro que sí, todos están invitados. Cada quien paga su giro. Ok, y la factura sacan a mi nombre. Entonces, nos vamos a cenar, llegamos a un restaurante, pedimos un cabrito y luego una botella de tequila para bajárnoslo. Y le pedimos al mesero que nos facture. ¿De acuerdo? Y le vamos a sacar la factura a nombre de Víctor Ochoa Vázquez. ¿Qué le voy a pedir al mesero que haga? Que me facture ¿qué? Un consumo de alimentos. Porque no le voy a decir que me facture la botella, ¿verdad? Y me voy a ir hasta los 750 pesos que tengo permitido diario. Y la voy a hacer deducible. Cuando llegue a Guadalajara le digo a mi contador, hazlo deducible. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer la autoridad? Pues va a tener que aceptarlo. Pero te aseguro que ahí en el Rey del Cabrito, todos quien piden facturas no consumen vino. ¿Están de acuerdo conmigo? A nadie le facturan bebidas alcohólicas. A nadie. ¿Perdón? Y todos salen borrachos. Entonces yo pregunto, en tu inventario del cabrito, del Rey del Cabrito, ¿tienen bebidas alcohólicas? ¿Son deducibles? No, ¿por qué? Porque nos dice el artículo 32, los deducibles son todo aquello que sea estrictamente indispensable para obtener el ingreso. Y el ingreso son alimentos nada más. ¿O qué? ¿El cabrito se baña en tequila? No sabía esa receta. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Tú vas a ver compras como auditor, compras de bebidas, botellas y botellas y botellas y botellas, y en tus salidas, en tus facturas no hay salidas. Entonces tienes un inventario inflado de bebidas. El cabrito se baña en agua y el agua sí es deducible. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde empieza a aplicar la unidad de medida. Dime cuántas unidades de tequila compraste y dime cuántas unidades de tequila vendiste. Porque nada más tengo cuántas botellas de tequila compré, pero en salidas tengo consumos. Entonces, ¿cómo llevas un inventario ahí? ¿Cómo sabes si tu inventario está inflado o te hace falta mercancía? Y acordemos que los faltantes de inventario son ingresos. Entonces, ¿cómo me demuestras que hay un faltante? Si no llevas un control de unidad. Es un coco para la autoridad los inventarios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quieren empezar a establecer una especie de control. Que tú lleves un control.
para cuando lleguen ellos, poderlo auditar. No te sacan el cabrito primero. Ok. La que sigue, por favor. Ok. Nos habla de integración de clave vehicular. Y nos dice que ahí en este caso tiene que integrarse una clave vehicular y nos dice cómo se va a hacer cuando se trate de dos situaciones. Una, cuando son vehículos nuevos y se facturen, debe de traer la clave vehicular del vehículo enajenado. Y dos, nos habla de identificación del vehículo cuando se trate de contribuyentes de transporte, cuando pertenezcan a un coordinado y que el contribuyente cumpla sus obligaciones de manera independiente. Entonces, el comprobante que le expida debe traer identificado también esa clave vehicular. Hay una regla más adelante donde nos señala cómo determinar esa clave vehicular. ¿Okay? Identificación de la forma de pago del CFDI. Dice, en los casos en que el que pago se le dice mediante más de una forma, los contribuyentes expresarán las formas en que se pagó o las formas de pago que conozcan, fíjense, al momento de la expedición del comprobante.